¿Qué pasa, people? Dibrol aquí un día más y hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal, un nuevo contenido. En este caso es un vídeo que me han pedido o que me han dicho que hiciera y es para hablar de cómo empecé yo y cómo se podría empezar en el mundo de los videojuegos. No os voy a contar toda la historia, pero sí me gustaría contextualizar un poco. Yo empecé desde bien pequeñito ya jugando a los primeros juegos de PC. Me acuerdo de juegos en blanco y negro con píxeles muy gordos. Era un juego muy antiguo. Luego más adelante a mi hermana en su primera comunión le regalaron una Sega Master System 2, eso sí que lo tengo aquí. Ya ahí empecé a jugar ya juegos en color, a Sonic, al Skid, que venía en la propia memoria de la Sega Master System. Poquito más adelante empecé a jugar a juegos de PlayStation 1, alternando con el PC. En casa de compañeros en Nintendo 64, con el Mario Party, etcétera, etcétera. Y ya ahí empezó un poco la etapa de los ciber, ¿no? De ir a alquilar un juego de PlayStation y quemarlo en un fin de semana con un colega, o de irte a echar unas partidas al Counter-Strike, aunque he de decir que a mí me gustaba más Half-Life, o al Diablo 2, o a Warcraft 3, o ese tipo de cosas. Hice ahí un pequeño cameo con las portátiles, como la Game Boy y eso. Supongo que todo el mundo lo hemos hecho. A jugar a Pokémon o casi todo el mundo. Hablo del Pokémon rojo y azul, que los de ahora también, pero eran otra historia. También me acuerdo de un juego de Game Boy que tenía una especie de cámara que te podía echar fotos. Estaba bastante curioso. Yo la verdad que jugué bastante. Era un juego completamente distinto de lo que había. Como veis, pues siempre he tenido una trayectoria de jugar a videojuegos, de que me gustaran los videojuegos, realmente desde que era pequeño. Yo creo que sobre los 7, 8 años, yo sabía que me quería dedicar al mundo de la programación, de los ordenadores. Siempre me han gustado mucho los ordenadores y ya por el instituto fue cuando empecé por mi cuenta a dar mis primeras clases de programación. Tuve una profesora de informática que me ayudó bastante en este sentido. Aunque el resto de compañeros de clase estaban dando otro tipo de cosas, pues vio mi interés en la programación y me ayudó a que me iniciara un poquito en eso. Nada muy serio, era programación en C++, si no recuerdo mal, pero todo muy básico y ninguna locura. Más adelante, pues cuando terminé el instituto, me metí en la carrera de programación informática. Y ahí, bueno, como soy un poquito culo inquieto, pues no solo hice la carrera, sino que lo intenté compatibilizar con hacer proyectos. Hice con unos compañeros un manager de NBA, fue por donde empecé. También hice un manager de Fórmula 1 con otro de esos compañeros. Fueron proyectos que, bueno, si bien no salieron bien porque no tuvieron éxito, siempre puedes sacar algo de los proyectos y aprendí bastantes cosas. Aprendí a cómo trabajar con compañeros, que también lo aprende en la carrera, y aprende otro tipo de cosas, qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta a la gente, porque al final uno de los fallos que tuvimos, por ejemplo, en el manager de Fórmula 1, yo creo que fue hacer el diseño del juego demasiado complejo. Y yo creo que eso a la gente no le gustó. Entraba ya Android con sus primeros juegos y empecé a hacer un juego que, bueno, terminé. Hice prácticamente yo solo, cogiendo recursos de internet o haciéndolo yo solo con Photoshop. Hice un juego que se llamaba Thunderlight, que si no recuerdo mal estaba hecho con Unreal, que probablemente ya ni exista. Pues ahí fue mi primer cameo con los publishers. Me contactó una empresa coreana que quería comprar los derechos de mi juego para distribuirlo allí. Y bueno, son anécdotas que si son graciosas, realmente no me revirtió mucho dinero. Fueron 300 euros en aquel momento, pero bueno, joder, yo en ese momento todavía estaba en la carrera y dije, coño, de lujo, ¿no? Y la verdad que bueno, fue otra experiencia más, revisar un contrato en inglés, a ver si me quieren engañar, tal. Ese momento la verdad que estuvo bastante interesante y me gustó, la verdad. También en la universidad empecé a hacer mis primeros cameos con Unity. No recuerdo si era la versión 2, la versión 3, no sé, era una versión muy antigua, ya van por la 5, no tenía nada que ver con esto, pero por unas cosas o por otras lo abandoné. Realmente, aunque yo siempre he estado haciendo cosas
de videojuegos, jugando, o he tenido mucho interés, es de decir que nunca me planteé seriamente el que yo acabara trabajando en el sector de los videojuegos. Yo siempre pensaba que trabajaría de informático en cualquier otro sitio, pero no me lo tomaba como algo serio, como un trabajo de verdad. No sé, nunca se me pasó por la cabeza. Y realmente el hecho de que yo acabara trabajando en esto fue algo bastante casual. Yo estaba, cuando terminé de la carrera, trabajando en una empresa con un compañero de piso que había conocido anteriormente, con el que hice el manager de NBA y el manager de Fórmula 1. Y de repente le dio un venazo, como se suele decir, y compré un tutorial de Unity. Y en nuestro tiempo libre me dijo, mira, que me he comprado un tutorial de Unity, que si quieres hacerlo tú también, que sé que te gusta, tal. Y dije, claro, siempre es bueno aprender, ¿no? Y en el tiempo libre pues empezamos a toquetear un poquito con esto de Unity, ¿no? Aprender lo básico. Ya os digo, yo cuando salí de la carrera prácticamente no sabía hacer nada de Unity. Obviamente sabía programar porque había terminado la carrera de ingeniería informática, pero poco más. No sabía de Unity nada. Mi compañero y yo empezamos ahí a darle caña a Unity y casualmente, muy casualmente, otro de los compañeros con el que habíamos hecho el manager de NBA estaba chateando con este compañero que se llama Víctor, el otro compañero Jacobo, y de repente estaban hablando y dijeron, hey, que me he comprado un tutorial de Unity. Ah, yo también me he comprado, pero este es distinto. Y nos lo intercambiamos, hicimos ambos tutoriales y dijimos, oye, ¿y si nos ponemos de verdad en serio a hacer este tipo de cosas? Total, que buscamos otro compañero que se llama David de León para que hiciera el arte y una compañera también que se llamaba Esther para que hiciera la parte de 3D y empezamos ahí a hacer un pequeño proyecto por nuestra cuenta, ¿vale? El proyecto se llamaba Prims, es un proyecto que nunca salió, no se terminó, porque bueno, al final los proyectos no tienen por qué terminarse si por cualquier cosa no se le ve futuro, no hay por qué terminar los proyectos, ¿vale? No os empeñéis en vamos a terminar, porque a lo mejor no tiene sentido que ese proyecto se termine. El caso es que empezamos ahí, fue como algo casual, en las horas libres, después del trabajo, pero llegó un punto en que dijimos, mira, si queremos dedicarnos a esto de verdad, tenemos que hacerlo en serio. No podemos estar intentando competir con empresas más grandes que tienen mucha gente y dedican mucho tiempo en nuestro tiempo libre. Entonces fue cuando tomamos la decisión de que la mayoría de nosotros dejamos el trabajo y nos dedicamos a tiempo completo a hacer videojuegos. Yo hoy en día no me arrepiento, creo que fue una decisión. Entiendo que es una decisión que no puede ser para todo el mundo, pero bueno, yo estoy contento con la decisión que tomé y creo que mis compañeros de momento también. Más adelante el proyecto fue muriendo poco a poco, aún hemos hablado de ello, no sabemos muy bien por qué, pero fue decayendo, las ganas fueron decayendo, no se terminaba de ver el final. Y bueno, entró ahí en juego pues que mi compañero Jacobo también empezó en otro proyecto cuando este empezó a decaer, en una empresa que se llamaba Pixel Cream, que es donde estoy actualmente. Empezó a hacer un juego que se llamaba Unlock Memory. Después de este juego tenían otro proyecto paralelo que también estaban buscando un programador, se llamaba The Last Moa. En este caso Jaco dijo, coño, si conozco a uno que tal, no sé qué, y me llamó a mí. Y entonces empecé en Pixel Cream con The Last Moa. Por ahí pasó bastante gente también, pasó un compañero que se llama Daniel Díaz, trabajé con Cristian, con David, que estaba ya en Pixel Cream, David García, hay muchos David en mi vida ahora mismo, pero bueno. El caso es que empezamos ahí, pero por lo que sea, esos proyectos tampoco se terminaron. Y de repente llegó un momento en que dijimos, oye, vale, está muy bien, estábamos orientados a hacer videojuegos de móvil, pero ¿y si hacemos algo más serio? Más serio en el sentido de vamos a intentar hacer algo para PC, algo para consola, algo que sea divertido, algo que atraiga, algo que sea divertido de jugar en una feria, que sea con mando, que pueda jugar mucha gente, tipo party game de los antiguos. Y ahí empezamos Way of Redemption. Empezamos a buscar el equipo, David de León, que había trabajado con nosotros, lo volvimos a traer, entre comillas, porque fue uno de los que estaba trabajando en Prims. También vino David Boada y bueno, desde ahí poco a poco ha empezado a crecer el equipo.
Y ahora estamos trabajando en Way of Redemption y ahí estamos, llevamos 2 años casi dándole bastante caña. Pero si os dais cuenta, realmente como yo empecé fue más fruto de la casualidad que del hecho de decir, mira, me quiero dedicar exclusivamente a esto y quiero trabajar en videojuegos sí o sí. Así que nada, realmente no es nada grandiosa la historia, sino que os dais cuenta de que las oportunidades van surgiendo y que al fin y al cabo lo que tenéis que hacer es aprovechar un poco esa suerte que de vez en cuando aparece. Perfectamente podría haber dicho, ese proyecto no me interesa, o no voy a hacer eso, o no voy a aprender eso, o no sé, 1000 cosas más. A lo mejor hubiera salido mejor, no lo sé. Pero en este caso yo creo que ese interés, incluso ahora, pues con el canal de YouTube que intento ayudar o intento transmitir a los usuarios, pues ese esfuerzo o lo que cuesta hacer un videojuego, transmitirle que en España también hay videojuegos buenos. Y luego en mi tiempo libre. Y en mi tiempo libre también he seguido haciendo proyectos personales, que a lo mejor unos se han cerrado, otros no se han cerrado, o no han tenido éxito, pero siempre aprende algo nuevo. Y lo importante es no quedarse quieto, no parar y siempre estar dándole a la máquina y aprendiendo cosas nuevas, porque eso es lo importante, ¿no? Al final en este sector y es por lo que lo hace la mayoría de gente, porque es un sector que al final se entra por pasión y muchas veces entras porque te gusta y no por otra cosa. Así que nada, de momento esto es un poquito el breve resumen de cómo empecé yo en el sector de los videojuegos. Y ahora entrando un poquito en el cómo se podría empezar a trabajar en esto de los videojuegos, o yo tengo ganas de hacer un videojuego, ¿qué puedo hacer? O ¿cómo puedo empezar? O no sé nada, ¿cómo puedo empezar a aprender? O etcétera, etcétera. Pues bueno, lo primero es que voy a hablar desde mi experiencia y conocimiento. No es nada absoluto, entonces tener en cuenta que puede que haya muchas cosas que no sepa, puede que haya muchas cosas que no conozca, puede que esté equivocado también en muchas cosas. Lo primero sería conocer un poco dónde queréis encuadraros, digamos, en una empresa de videojuegos, ya que hay muchísimos puestos dentro de una empresa de videojuegos. A lo mejor de esto podemos hablar más a futuro, de los puestos que hay en una empresa de videojuegos, no me quiero enrollar, pero básicamente tenéis desde programadores, artistas gráficos, músicos, dentro de artistas gráficos 3D y 2D, game designer, level designer, gente de marketing, gente de PR, hay muchísima gente que se mueve dentro de una empresa de videojuegos, hay una más grande, otra más pequeña, pero lo primero que tienes que saber es dónde te quieres encuadrar, porque no vas a estudiar lo mismo si quieres hacer programación en una empresa de videojuegos que si quieres hacer arte. Luego, uno de los pasos o uno de los caminos que puedes tomar sería empezar una carrera de videojuegos, que ahora en España hay muchas carreras de videojuegos y muchas están muy bien. Yo lo único que recomendaría es que se tenga cuidado, cuidado entre comillas, que reviséis bien el temario y los profesores. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay muchas carreras que, muy a pesar de los profesores, y los profesores, ojo, que no tienen la culpa, se han reutilizado o han visto el boom este de los videojuegos y han dicho, hey, ¿por qué no hacemos también una carrera de videojuegos? Y los profesores que venían de otra área se han tenido que aprender todo lo nuevo de los videojuegos, han tenido que aprender rápido y mal, digamos, y aunque ellos le han puesto ganas, porque yo conozco muchos profesores que nos han venido, mira, que es que ahora me ha caído este muerto, entre comillas, porque me gusta, pero es demasiado rápido y tengo que aprender a hacer esto. Y entonces, bueno, son profesores que no han estado en el sector, que no han desarrollado videojuegos y entonces pues les cuesta un poco o no tienen ese conocimiento de haber desarrollado un videojuego entero, de lo que supone, del cansancio que puede llegar a ser la montaña rusa de ahora estoy aquí y ahora de repente bajo, y es una montaña rusa de emociones que un día estás muy animado y otro estás en la mierda directamente y te tienes que animar con tus compañeros. Pero bueno, todas esas sensaciones y esa experiencia pues tenéis que buscarlas también, que os la transmitan los profesores. Obviamente la vais a aprender vosotros, pero mejor si ya de primeras, pues los profesores os están explicando un poquito cómo va el sector, digamos. Luego, por otro lado, no tenéis por qué meteros en una carrera de videojuegos pura. Como yo os comento, yo empecé haciendo una carrera de ingeniería informática
Y bueno, acabé programando y haciendo otro tipo de cosas en la empresa, pero siempre podéis hacer un estudio de Bellas Artes y acabar trabajando en una empresa como Concept Artist. Es que nunca se sabe, entonces al final os tenéis que orientar un poco vosotros. Digamos que tenéis que ir encaminando vuestro rumbo, al final, si lo que queréis es trabajar en esto, ¿no? Obviamente, no olvidéis nunca de que la carrera es algo donde os orientan. Vosotros vais a tener que dedicar en vuestro tiempo libre también mucho trabajo y mucho esfuerzo a completar las prácticas que os mandan en la carrera y hacer cosas por vuestra cuenta. Siempre tenéis que hacer cosas por vuestra cuenta, o por lo menos yo lo recomiendo, porque siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay cosas que aprender y siempre es bueno y siempre vas a sacar algo de cosas que tú mismo le dediques un tiempecillo. Y además vas a sacar otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de experiencia. Esto encaja también un poco con otro de los pasos que podéis hacer en el sector de los videojuegos, y es ser autodidacta. Ahora mismo hay una cantidad de cursos, hay tanto en YouTube como en páginas web que venden cursos gratuitos, de pago, de modelado, de programación, de lo que sea. Hay una cantidad de cursos increíbles a los que le podéis dedicar un ojo, los podéis mirar por encima, si os interesan comprarlos, si son de pago. Y ahí tenéis una cantidad de material increíble por el que podéis empezar. Y ninguna de estas cosas tener en cuenta que son excluyentes. A lo mejor empiezo haciendo un curso gratuito por internet, como empecé yo haciendo un curso por internet, y te interesa y al final acabas entrando en una carrera de videojuegos, o empiezas en una carrera, ves que no te gusta, o ves que no se encuadra, digamos, en cómo sueles trabajar tú, porque la gente al final trabaja mejor, unos son más autodidactas y trabajan mejor aprendiendo por su cuenta, a otros les gusta más que, digamos, que le den ya las cosas separadas y que le indiquen la dirección de lo que tiene que estudiar. Y al final no son excluyentes, a lo mejor eso te das cuenta de que en la carrera no es lo tuyo y simplemente la dejas en un momento dado y dedicas o decides ser autodidacta en ese momento y te vas por ese camino. No olvidéis que ninguna de estas son excluyentes. Otra de las cosas que son muy interesantes a la hora de entrar en el mundo de videojuegos son las Game Jams. Son, digamos, periodos cortos de tiempo, o relativamente cortos, en los que hay que hacer un videojuego completo. Hay algunas bastante famosas, como la Global Game Jam, que por ejemplo es ya mismo, el 20 de enero, y esa consiste en hacer en un fin de semana un videojuego completo. Podéis participar en una de esas y ver la experiencia, ¿no?, de lo que supone hacer un videojuego completo. Y la verdad que, como algo introductorio, es algo que enriquece mucho a la gente. Te ayuda a trabajar en equipo, a trabajar con la presión de que tienes que terminarlo en prácticamente un fin de semana, en este caso, otras en más, otras en menos tiempo. Hay incluso Game Jam de 1 hora, tenerlo en cuenta. Y nada, es una de las buenas formas por las que se puede empezar a tantear un poco el terreno de los videojuegos si estáis interesados. Otra de las cosas que yo veo interesantes es conocer un poco la industria, ¿no? Al final os vais a mover dentro de ella, la industria tanto dentro de España como fuera de España. Tenéis que saber los estudios que hay en España, lo que están haciendo y lo que no están haciendo, tenéis que conocer vuestra competencia, porque al final si estáis haciendo un videojuego vais a tener competencia. Tenéis que saber cuáles son vuestros puntos fuertes dentro del sector, dentro de España, y cuáles son vuestros puntos débiles también, o qué están haciendo otras empresas que os puedan enriquecer. Siempre podéis tener ideas viendo otro tipo de proyectos, podéis contaros vuestras experiencias, ayudaros unos a otros, porque al final esta industria muchas veces, sobre todo en España, fuera no la conozco tanto, nos estamos ayudando todo el día porque hay cosas que son muy complejas y bueno, eso es lo que enriquece, ¿no?, la industria, el echarse una mano. A lo mejor no tanto como deberíamos, pero bueno, ese sería otro tema. Y poco más, es otra de las cosas que yo recomiendo hacer si queréis entrar en el mundo de los videojuegos. Otra de las cosas que siempre se suelen hablar, yo de esta lo desconozco, es hacer mods y trabajar en grandes empresas. Yo nunca he hecho mods, ni he trabajado en una mega empresa como Ubisoft, como King o como ese tipo de empresas. Así que no os puedo hablar de mi experiencia. Probablemente sea enriquecedor el ver cómo funciona una gran empresa de ese tipo, pero no lo sé, así que no lo puedo recomendar porque como no he tenido la experiencia, pero sí que siempre he leído muchas veces, ¿no? Yo empecé haciendo mods y acabé trabajando en una gran empresa y fue bueno, y mucha gente de las grandes empresas acaban haciendo la suya
sus empresas indie o sus empresas pequeñas, porque bueno, al final quieren hacer su propio proyecto, que está bien hacer tu propio proyecto, pero también tienes que saber hacerlo. Entonces yo creo que ese saber hacerlo es lo que te aporta una empresa grande, ¿no? Muchas veces enseñarte el camino a cómo no equivocarte, que de otra forma tendrías que aprenderlo tú mismo a base de caerte y de levantarte una y otra vez. Y ya poquito más, un par de recomendaciones que me gustaría para cerrar el vídeo. Lo primero es que si podéis no lo hagáis solo, porque es un sector muy complicado, muy competitivo y tenéis que hacerlo apoyando en alguien. Como he dicho anteriormente, esto es una montaña rusa, sube y baja. Y para los momentos donde tú estás abajo necesitas un compañero o algunos compañeros en los que apoyarte y que ellos te echen una mano y te digan, hey, venga, vamos adelante, vamos a tirar para adelante y que tiren ellos del carro. Otras veces te tocará a ti tirar del carro, pero si no tienes amigos en los que apoyarte, en los momentos en que son así más de bajón, va a ser una putada bien gorda, ¿eh? Y aparte, tener en cuenta que, bueno, cuando intentéis montar una empresita, si al final conseguís montar una empresita, no os centréis solo en somos un programador, somos un artista, somos un músico y ya tenemos un grupo completo. Tener en cuenta que al final si queréis competir en el sector de los videojuegos es complicado y no solo se necesitan ese tipo de cosas, necesitáis tanto una persona de negocio, no tiene por qué ser, simplemente puede ser un artista que sepa algo de negocio o que se interese por eso. Pero al final tener en cuenta de que alguien lo tiene que cubrir, porque al final, si queréis hacer una empresa, esas cosas son así. Y tenéis que cubrir también esa parte, ¿no? Tenéis que cubrir la parte de marketing. Simplemente ser conscientes de que los videojuegos no solo son programación, arte y música, sino que también hay muchas cosas detrás y que lo tengáis en cuenta a la hora de formar el grupo, ¿no? Que muchas veces se falla por ese tipo de cosas. Y mi última recomendación, y no quiero ser ya más pesado porque la verdad que está durando bastante el vídeo, es que tengáis en cuenta de que es un sector bastante competitivo, creo yo, que le dediquéis muchas horas, muchas ganas, porque es un sector muy complicado, con mucha competencia. Ahora mismo salen una cantidad de juegos increíbles, tanto en móvil, ahora ya está pasando en PC, que están saliendo una cantidad increíble de juegos, y al final cuando vosotros sacáis vuestro juego al mercado, no estáis compitiendo contra otro indie o contra gente de tu barrio, al final estás compitiendo contra todo el mundo, estás compitiendo contra Blizzard, estás compitiendo contra cualquiera que pueda ser tu competencia y le tienes que echar muchas ganas y mucho curro para competir con esta gente o simplemente para que llegue tu producto al mercado, ¿no? Pero bueno, no desistáis, echadle ganas si queréis dedicaros a esto y cualquier pregunta que tengáis sobre lo que hemos hablado, sobre otra cosa, la podéis dejar en los comentarios del vídeo, yo estaré encantado de contestarlo. Y nada, os deseo mucho ánimo si os queréis dedicar a esto y a por ello. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludete.